Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio, estas cápsulas informativas desde la Clínica de Radioterapia Siglo XXI. Mi nombre es Vera Campos, yo soy psicóloga y bueno, hoy los voy a acompañar haciendo honor a los hombres en este mes y vamos a hablar de lo que son las masculinidades y el cáncer. Vamos a entender que el cáncer, o de lo que vamos a hablar, puede ser cáncer en cualquier parte del cuerpo, pero en esta ocasión lo vamos a asociar más a un tipo de cáncer genital. Cáncer genital me refiero a cáncer de pene, cáncer testicular o cáncer de próstata. Pero a lo largo de este año hemos venido haciendo charlitas donde hemos ido enfocando los temas en emociones, en cómo afrontar y vivir el proceso de cáncer. Pero en esta ocasión el tema va muy enfocado en la parte masculina. Entonces, cuando hablamos de masculinidad, tenemos que entender que este es un concepto culturalmente construido, ¿verdad? Que va a definir características que un individuo debe demostrar para visualizarse y ser aceptado como hombre. ¿Cuáles son estas características? Bueno, tiene que ser un individuo asertivo, muchas veces inclusive hasta agresivo, valiente, ¿verdad? Casi invulnerable a amenazas, ecuánime, resolutivo y desde un punto de vista sexual también tiene que ser viril. Entonces, realmente las características que le ponemos a la masculinidad están muy interpuestas muchas veces por la parte social, desde los estilos de crianza, ¿verdad? Y cómo también los hombres atribuyen este tipo de características y cómo nosotros como mujeres también nos fijamos y muchas veces reforzamos este tipo de características o cualidades. Del hombre se esperan conductas que estén o que muestren, ¿verdad? Mucho coraje, mucha fuerza, por lo que tratan de minimizar muchísimo la parte emocional. Los hombres tratan más bien de reprimirla o dejarla de lado porque se les ha identificado como que pueden con todo, ¿verdad? Esto es una frase que muchas veces escuchamos o que inclusive delegamos a que los hombres tienen que poder con todo, que tienen que ser fuertes, pero no pueden estar tristes, cuando en realidad lo que estamos haciendo simple y sencillamente es anulando o bloqueando esta parte emocional. Entonces, ¿qué pasa cuando la imposibilidad de actuar de este hombre con esa fuerza o ese coraje se ve limitada? Pues siente que se está debilitando ante la sociedad como hombre o que inclusive la propia identidad masculina está siendo alterada o su propia autoimagen. Entonces, hemos visto, o por lo menos se los cuento de la experiencia que tengo en consulta, que los hombres tienen mayor tendencia a no pedir ayuda. ¿En qué sentido? Bueno, como les decía, al considerar que son independientes, tratan de hacerle frente a las situaciones, inclusive los procesos de salud, desde sus habilidades, sus capacidades y las herramientas que ellos consideran con las que pueden afrontar el proceso. Muchas veces, al no saber cómo experimentarlas o cómo canalizarlas, ¿verdad? Lo que hacemos es ver hombres muy enojados o con un temperamento muy irritable, y es justamente porque no se dan o no se permiten a sí mismos poder canalizar emociones como la tristeza, ¿verdad? La angustia, que en procesos de cáncer vienen a ser trastornos anímicos que están presentes. Aunque nos parezca difícil de creer, los hombres tienden a pensar muchísimo del qué dirán cuando ellos piden ayuda, sobre todo de la parte emocional. El qué dirán de quiénes, de ellos mismos, ¿verdad? Esta parte donde me hace verme como más vulnerable y qué van a pensar las personas que me rodean, qué va a pensar mi familia, qué va a pensar mi pareja, qué van a pensar mis compañeros de trabajo si ven que yo me estoy acercando a alguien a pedir ayuda y que yo, siendo ese hombre que ha venido resolviendo las diferentes situaciones de vida, en este momento busco la ayuda de alguien. Esta evaluación de forma negativa la hacen los mismos hombres, porque en un escenario similar, la mujer, este hombre del que les hablo, no la visualiza el hecho de pedir ayuda como algo negativo, sino como que es parte de lo que le puede beneficiar
para salir adelante. Pero cuando es al hombre el que le toca asumir, lo va a evaluar como algo negativo o algo que la sociedad no va a estar de acuerdo en lo que está haciendo. Muchos hombres, ¿verdad?, son criados en un entorno que trata de diferenciar muchísimo lo que son los hombres de las mujeres, con conductas muy marcadas, me refiero. ¿A qué? A que el hombre tiene que ser independiente, tiene que ser fuerte, tiene que solucionar problemas, tiene que disimular las emociones, tiene que tratar de no expresar su vulnerabilidad para no distorsionar esa autoimagen o esa percepción que tenemos muchas veces como de macho alfa, ¿verdad? No quiere decir que todos los hombres tienen este sentir de diferenciarme en cuanto a estas cualidades, pero sí es algo que viene ya como implícito en lo que ellos consideran que tienen que hacer desde una parte social. Tienden a tardar en buscar ayuda, sobre todo si la enfermedad, o más bien, buscan ayuda si la enfermedad repercute en su trabajo, ¿verdad? Entonces, si yo ya estoy viendo que estoy faltando al trabajo, si ya se me complica, no sé, hacer funciones de fuerza o algo más, entonces ahí yo empiezo a buscar ayuda, porque veo que antes tal vez yo, no sé, me quedaba haciendo extras en el trabajo, llegaba bien, pero ahora estoy sumamente cansado y nada más cumplo con el horario que puedo y yo ya empiezo a ver que eso está alterando mi funcionamiento laboral y ahí es donde yo empiezo a recurrir a la parte médica para ver qué es lo que está pasando. Pero de lo contrario empezamos a justificar qué es lo que me está pasando y tal vez lo empiezo a atribuir a que tal vez salí a jugar fútbol o he estado muy activo en casa haciendo diferentes actividades y entonces empezamos a dejar de lado el recurrir a un centro médico, ¿verdad? ¿Cuál es la justificación de por qué no asisten o no van cuando empezamos a tener la sintomatología sin que altere la parte laboral? Es por el pensamiento de que algo puede estar mal, el temor a que me den una noticia que yo no quiero recibir, ¿verdad? O que me digan que algo no está funcionando y desde luego, ¿verdad? Lo más temido en un proceso o un diagnóstico, que sea algo que me genere impotencia de no saber cuáles son las consecuencias o cómo voy a afrontar yo el diagnóstico, la enfermedad y cómo le va a perjudicar, ¿verdad? Y ese perjudicar lo ponemos entre comillas porque es parte de lo que piensan, esta situación a la familia. A diferencia de pedir ayuda, porque no es que se limitan a no pedir ayuda a los caballeros, pero a diferencia de pedir ayuda al amigo que es abogado, al mecánico, al amigo que sabe de parrilla y me da tips para cocinar mejor, los hombres rechazan absolutamente el acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque en general entienden más bien que este tipo de ayuda va a ir enfocada únicamente en la parte emocional. ¿Y qué pasa cuando yo necesito expresarme emocionalmente como hombre? Tengo mucha resistencia y me siento vulnerable. Entonces, en muchos escenarios, los hombres tienden a rechazar la ayuda psicológica, a pesar de que es un muy buen recurso y que es necesario para poder hablar de las preocupaciones o de lo que en este proceso yo esté viviendo, igual, aunque sea una persona externa, me siento vulnerable. Tener en cuenta que cuando tenemos un diagnóstico de cáncer, vamos a entender que van a haber muchos cambios y a veces sentimos como que el cáncer nos cambia todo, ¿verdad? Y no es que nos cambia todo, pero sí van a haber muchas alteraciones en nuestro día a día y en nuestro funcionamiento. Inclusive, ¿verdad? Muchos hombres se ven obligados a cambiar el rol, ¿verdad? De ser proveedores a ser la persona cuidada. Y esto llega a generar un impacto emocional muy grande. Tal vez este hombre ha sido el proveedor, el único que sale de su casa a trabajar y a partir de un diagnóstico es el que tiene que ser cuidado. Entonces, hablamos de una alteración que hay en los roles y donde probablemente después de sentirme yo tal vez como el líder o la persona que da sustento, soporte a la casa, la cabeza de la casa, como dicen en muchos pacientes, ahora resulta que dependo de mi esposa, de mis hijos, ¿verdad?, de la comunidad, y esto viene a generar un impacto muy grande.
tener que dejar de trabajar en algunos casos, ¿verdad? Sobre todo si los hombres piensan que su función primordial es llevar el sustento, va a generar un impacto muy grande, porque entonces yo dejo de trabajar y ¿qué hago? ¿Verdad? Estoy solamente en mi casa, dependiendo de los demás. Yo ya muchas veces, o lo que me dicen los pacientes, siento que ya no tengo voz ni voto, ¿verdad? Aunque no es así, los mismos familiares se los hacen ver, consideran que el hecho de no tener el llevar el sustento o el dinero a las casas hacen que ellos se sientan como anulados. Un cambio importante, sobre todo en esto del cáncer genital, es la asociación que tienen sobre la parte o las alteraciones en la parte sexual, ¿verdad? La incontinencia urinaria, la disfunción eréctil. Entonces todo esto viene a generar en estos casos muchísimo temor por lo que voy a vivir desde una parte física y cómo lo voy a ir afrontando desde una dinámica de pareja. Ante la falta de aceptación que hay, ¿verdad? Porque tenemos que entender que cuando tenemos un diagnóstico no es de buenas a primeras, que lo aceptamos, asimilamos, acomodamos y posteriormente aceptamos, pero ante la falta de aceptación en los hombres ante un proceso de cáncer, tienden a aislarse un poquitito más. ¿Por qué? Porque entonces si yo me aíslo, no tengo que hablar de cáncer, no tengo que dar explicaciones a nadie, no me tengo que comparar con nadie y no voy a pensar en las consecuencias. Entonces se tienden a aislar desde la parte social y muchas veces desde la parte familiar. Los hombres también refuerzan los roles, ¿verdad? Y estos roles tratan de reforzarlos posterior al diagnóstico a lo que hacían antes. Entonces, muchas veces vemos a un paciente que recibe su diagnóstico y lo vemos actuando de una forma mucho más fuerte, más rígida, ¿verdad? Y es porque tienden a tener que demostrar su fortaleza y su emoción desde un plano más físico. Entonces, si antes yo me mostraba fuerte y tal vez un poco agresivo, ahora lo hago más, ¿verdad? Porque sé que tengo o me exijo o una demanda más fuerte a tener que afrontar situaciones previos a un diagnóstico. En muchos casos, ¿verdad? Los hombres tienden a perder como las capacidades de autocuidado, ¿verdad? ¿En qué sentido? No es que se dejan de cuidar o cortarse el pelo o hacerse, no, pero tienden a dejar de lado muchísimas cosas que antes hacían por sí mismos y entonces tal vez yo antes, no sé, me cortaba el pelo, me arreglaba la barba, porque iba a salir de casa, porque me gustaba verme bien, pero ante un diagnóstico me siento como con las pilillas más bajas y entonces yo nada más me limito a vivir el día a día, ¿verdad? Y cuando lo que realmente deberíamos hacer o lo que recomendamos hacer es justamente tratar de seguir con las actividades y las funciones que día a día hacemos. Por ejemplo, si estamos en casa, ¿verdad? Y pasamos mucho tiempo en casa, les recomendamos igual levántese temprano, realice las mismas rutinas, desayune con la familia, arréglese el cabello, póngase colonia y todas estas funciones que usted hacía previo a un diagnóstico para tratar de mantener la normalidad dentro de lo que cabe. Entendiendo que las dinámicas van a cambiar, ¿verdad? La dinámica familiar, la dinámica de pareja, la dinámica laboral, la social, pero todos esos cambios van a depender muchísimo de cómo yo le pueda hacer frente a esta situación. Cambios en el estado emocional, como les decía, la depresión y la ansiedad son los que están presentes por lo general ante un diagnóstico de cáncer y en la parte de los hombres muchas veces se convierten más bien en conductas destructivas. ¿A qué me refiero? Alto consumo de alcohol, mayor consumo de tabaco, sustancias o drogas, ¿verdad? Que lo vemos como esa válvula de escape. Entonces también tenemos que tener ahí un poquitito de cuidado y ver que el estado depresivo en el que puedo estar tal vez no lo note o lo canalice refugiándome en estos vicios, ¿verdad? Porque no sé cómo hacerle frente. Entonces empiezo a aumentar las salidas, aumento el consumo de alcohol, porque es la forma en que yo puedo canalizar, no la mejor forma, lo tenemos claro, pero es la forma en que puedo canalizar como hombre el diagnóstico que tengo.
Hay una preocupación muy alta, ¿verdad?, en los hombres, y es sobre todo mantener ese estatus de protector o el proveedor de la familia, ¿verdad? Entonces, realmente la idea que persigue a los hombres es ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver? ¿Verdad? ¿Y cómo voy a resolver para mi familia? A pesar de que puedan contar con el apoyo de toda la familia, de una parte económica, un apoyo afectivo, emocional, siempre es qué va a pasar con mi familia. Esto lo vemos durante todo el proceso, inclusive, ¿verdad? Un hombre independiente que dice yo pues agarro mi carro y me voy a hacer mis cosas y ahora yo tengo que ver quién me lleva a la cita, cómo me llevan, si hay una silla de ruedas, cómo me trasladan. Antes yo me iba y me bañaba y ahora también tal vez necesito un baño en cama. Todas estas ideas vienen a generar una preocupación y muchas veces una perturbación, sobre todo del estatus que tenemos como hombres dentro de un contexto familiar. Otra de las preocupaciones es la pérdida de la libido, ¿verdad? Y la dificultad sexual. Esto hace que muchos de los hombres, sobre todo los que están enfocados en su masculinidad desde esa parte sexual, sientan que hay una pérdida o un secuestro de su hombría ante el temor, ¿verdad?, de no poder funcionar desde esta parte, y entonces viene a generar todo un tema emocional, un montón de dudas, de incertidumbres, que realmente al ser un tema que no logro abordar o que no me gusta hablar con los demás, trato de resolverlo por mí mismo y esto me genera frustración muchas veces, ¿verdad? Y sobre todo complicaciones en la dinámica de pareja, sobre todo si no lo he podido hablar o no tengo la apertura para hablarlo con la persona, la pareja que yo estoy. Ante todo esto o estas dificultades que vemos a la hora de buscar ayuda desde la parte de la masculinidad, tenemos estrategias que nos pueden ayudar a ir asumiendo, a hacerle frente de una forma más adaptativa a este proceso. ¿Y cuáles serían? Bueno, básicamente una masculinidad más flexible. Hemos visto, o en las nuevas generaciones, ¿verdad?, hay una mayor tendencia a tener esta apertura o esta adaptación, ¿verdad?, de entender que si yo hablo de mis emociones, que si yo pido ayuda, no quiere decir que soy menos hombre, ¿verdad? Todo lo contrario, me identifico como una persona que también tiene sus necesidades y por eso se tiene o se va a obtener una adaptación mucho mejor durante el proceso. Las conductas o otra de las estrategias más bien serían las conductas que van dirigidas a conocer la enfermedad, ¿verdad? Y cómo se plantea, cuáles son los tratamientos o los procesos a los cuales yo me voy a someter. Siempre la información va a ser un elemento sumamente importante. Creo que en todas estas capsulitas yo se lo repito, ¿verdad? Y conocer de la enfermedad, poder acercarme a mi médico, preguntarle cuáles son los beneficios del tratamiento, cuáles son los posibles efectos secundarios y demás, me va a ayudar a mí a sentirme más seguro e inclusive, ¿verdad?, a plantear objetivos o términos positivos. Les cuento una experiencia que me pasó esta semana con un paciente justamente con cáncer de próstata. Y dentro de su proceso, ¿verdad?, él actualmente está encamado y él me decía, dentro de todo este proceso que puedo ver como negativo, realmente puedo rescatar que mi familia se ha unido. Tenía hermanos que viven lejos, que no veía hace mucho tiempo y han hecho como parte de su costumbre tomar café una vez a la semana. Entonces, realmente nosotros siempre nos enfocamos como en lo negativo, en lo que me está pasando, y es entender que de buenas a primeras yo no voy a decir, bueno, me dieron un diagnóstico de cáncer y lo positivo de esto es tal cosa, pero sí también entender que dentro del proceso yo puedo rescatar ciertas acciones o funciones que pueden generarme también un enfoque más positivo. Tener claro cuáles son los síntomas o cuáles son los posibles efectos secundarios. Aquí en este espacio de los efectos secundarios, me llama muchísimo la atención porque los hombres, sobre todo los adultos mayores, se plantean con los efectos secundarios una justificante como que es parte del envejecimiento, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Si hablamos de disfunción eréctil, para un paciente adulto mayor viene a asociarlo más por un tema de envejecimiento
que por un tema de cáncer genital. Entonces empieza como a hacerle frente desde algo que empiezan a normalizar como parte de la vejez. Después, la relación de pareja no tiene por qué enfocarse únicamente en la dinámica sexual, inclusive se empieza a ver, o una de las estrategias es empezar a rescatar actividades, funciones, desde una parte afectiva, emocional de la pareja, ¿verdad? Ya no sostiene únicamente esa relación la parte sexual, sino que viene más el compromiso, la intimidad, el compartir, pero no desde un enfoque sexual, sino desde esa compañía y ese apoyo que recibo, ¿verdad? Luego, la pérdida de funciones, o cómo voy identificando yo la pérdida de funciones ante el tratamiento. Muchas veces ante las situaciones yo digo, bueno, resulta que yo ya no puedo correr y me enfoco en que yo antes corría 5 kilómetros diarios y entonces estoy únicamente enfocado en que ya no puedo correr, cuando en realidad es la oportunidad que tengo en este momento. No puedo correr 5 kilómetros, pero resulta que yo puedo salir a caminar 2 kilómetros. Entonces, no es quitarle o restarle importancia a lo que yo estoy viviendo, pero sí empezar a tener como un enfoque mucho más optimista o un enfoque más positivo desde lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? En muchos casos, los pacientes ante un diagnóstico, los varones, empiezan a tener hábitos de vida saludable, empiezan a generar un cambio, que esto viene a ser muy positivo, y entonces empiezan a llevar una dieta mucho más empiezan a tomar un poquito más agua, las conductas de consumo de alcohol, tabaco, alguna droga, se ven disminuidas, ya sea por el tratamiento que lo impide o por decisión propia, ¿verdad? E inclusive desde su enfermedad empiezan a tener más actividad física. No me refiero a ejercicio de fuerza muchas veces, sino actividad física que tal vez antes no realizaban. Por ejemplo, salir a caminar, ¿verdad? Hay alteraciones que van a estar o que se pueden controlar, que nosotros mismos podemos controlar cuando tenemos conocimiento de la información. Por ejemplo, si una de efectos que tengo ante el diagnóstico es la incontinencia urinaria, yo puedo empezar a regular más el consumo o no de líquidos que voy a tener. Entonces, muchas veces nosotros sentimos que no tenemos el control de la situación ante un diagnóstico, pero hay alternativas que nos ayudan a que nosotros podamos ir regulando o hacerle frente a la enfermedad de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestras herramientas. Es importante recordar que en los procesos no tenemos que hacerlo solos, ¿verdad? Yo creo que tenemos personas que están a nuestro alrededor que buscan ayudarnos, que el hecho de poder tener yo la flexibilidad y la apertura de poder decir que me siento triste, que tengo dudas, que tengo ganas de llorar, ¿verdad? No me hace menos hombre, todo lo contrario, yo me lo puedo permitir. Muchas veces tenemos que quitarnos esa coraza y entender que tanto la familia como el paciente está viviendo un proceso diferente, ¿verdad? Y que justamente estamos ahí, los diferentes equipos, la red de apoyo, el equipo de salud, para poder brindarle toda la información y las estrategias para que este proceso sea lo más llevadero posible. Necesitamos empezar a quitar muchísimas de las características que le ponemos o las responsabilidades que les delegamos a los hombres, ¿verdad? Porque hace que empecemos a reforzar muchísimo el hecho de que ellos no puedan hablar de sus emociones, sobre todo ante un proceso de cáncer. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta o alguna duda, algún comentario. ¿Ok? Bueno, de momento no tenemos ninguno. Igual, como en todas las capsulitas, si en algún momento lo vemos posterior este video, surge alguna pregunta, alguna duda, nos la hacen saber, con mucho gusto nosotros vamos a estar respondiendo. Importante que sepan que los últimos miércoles de cada mes tenemos este espacio dirigido a ustedes, que la idea es que puedan informarse, ya sean ustedes como pacientes o si hay familiares o amigos que puedan verse beneficiados
el tiempo se nos hace muy cortito y hay tanto por hablar, ¿verdad? Pero tratamos de enfocarnos en ideas estructuradas y básicas para poder ir entendiendo un poquito todos estos procesos oncológicos. Así que para mí siempre es un gusto y un placer poder estar con ustedes, acompañarlos y llevarles esta información tan útil. Y pues me despido esperando que tengan una linda tarde, que terminen de pasar una bonita semana y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo mes, que el próximo mes creo que no va a ser el último el último miércoles del mes, pero vamos a estarles avisando cuál es la fecha para que nos acompañen, ¿verdad? Y yo siempre gustosa de poder estar con ustedes. Espero que pasen una linda noche y nos vemos próximamente. Hasta luego.